your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? Nos encontramos en la prédica ya número 16 de esta serie que hemos titulado Defender y proclamar el Evangelio, y a su vez estamos en el quinto mensaje acerca de la persona de Cristo, ¿sí? Venimos estudiando en este tiempo la persona de Cristo. Hemos visto cómo fue necesario que Cristo se hiciera hombre, y hemos estudiado la doctrina acerca de que Cristo fue 100% hombre, y al mismo tiempo hemos visto su divinidad, de que Cristo es 100% Dios. Hemos visto el propósito del por qué era necesario que Dios se hiciera hombre, ¿sí? El propósito, la pregunta que nos habíamos hecho hace unas semanas atrás era ¿por qué era necesario que Cristo viniera? ¿Por qué era necesario que Cristo se hiciera hombre? ¿Sí? Dios podría habernos salvado de muchas otras formas. Dios es soberano, ¿sí? Pero ¿por qué era necesario que una de las tercera parte de la Trinidad, Dios el Hijo, se encarnara en un hombre, ¿sí? Viviera como un hombre, sufriera como sufrió un hombre? ¿Por qué era necesario que como dice el autor de Filipenses, se despojara de su gloria? ¿Sí? Vimos que ese propósito está enlazado con el propósito de la expiación, ¿sí? De la única forma en la que el ser humano puede ser absolutamente libre de sus pecados y puede tener la reconciliación con Dios es por medio de Cristo. Y Cristo nos ha abierto un camino por medio de su propio sacrificio a través de la expiación, ¿sí? El único camino que nosotros ahora encontramos para acercarnos a Dios el Padre es por medio de Cristo, ¿sí? Básicamente esas fueron las preguntas que estuvimos meditando la semana pasada, y hemos estudiado un poco más acerca de ahora las obras de Cristo, y vimos el domingo anterior a Cristo como profeta de Dios, ¿sí? Y hoy vamos a estar meditando acerca de la persona de Cristo como sumo sacerdote, ¿sí? Tengan en cuenta también que hoy vamos a estar compartiendo la cena del Señor juntos, ¿sí? Así que lo que vamos a estar meditando también acerca de Cristo como nuestro sumo sacerdote también va a estar ligado a lo que vamos a estar compartiendo más adelante con la cena. Les voy a dar el bosquejo del sermón de esta mañana. El título obviamente es Cristo como el sumo sacerdote, y vamos a estar viendo en primer lugar a Jesús como nuestro sacerdote. Después, en segundo lugar, vamos a estar viendo las ofrendas en el Antiguo Testamento, y nos vamos a dar cuenta que estas ofrendas en los dos subpuntos son insuficientes y al mismo tiempo son una sombra de lo que era la persona de Cristo. En tercer lugar, vamos a ver a Jesús nuevamente, pero ahora lo vamos a ver como el sacrificio eterno, completo y perfecto. En cuarto lugar, vamos a hacer algunas consideraciones sobre los sacrificios. Y en quinto lugar vamos a estar viendo cómo Cristo intercede ahora por su pueblo, ¿sí? Y vamos a finalizar con, como siempre hacemos, con algunas implicaciones de las enseñanzas. Si bien en este sermón parece que tenemos varios puntos, no se me asusten temprano, sino son varios puntos que los vamos a ir viendo de manera muy a gusto, ya que cada uno está vinculado con el otro, entonces casi ni vamos a notar las transiciones de uno con el otro. Pero de nuevo, debemos orar para que el Señor abra nuestro entendimiento, ¿sí? Y debemos orar también para que a la hora de estudiar estas doctrinas también podamos mirar a Cristo, ¿sí? Siempre tenemos que estar orando de manera continua a la hora de leer la palabra, de que Cristo nos sea revelado y también que podamos vivir conforme a lo que estamos entendiendo acerca del Evangelio. De nada nos sirve tener un conocimiento claro, preciso acerca de la teología o de las doctrinas o de la Biblia si nuestra vida no está conformada a aquello que vamos aprendiendo acerca de Cristo, ¿sí? De hecho es un error. No puede ser que el Evangelio afecte nuestra mente y no afecte nuestro corazón. Es un error pensar que el Evangelio puede afectar nuestra teoría y no nuestro modo de vivir en nuestra práctica, ¿sí? Por eso también es que insisto tanto con las aplicaciones, ¿sí?
Por eso también al mismo tiempo, insisto, debemos estar orando, no solamente a la hora de escuchar la prédica, no solamente a la hora de exponernos al sermón, sino también a la hora de llevarlo a la práctica en nuestra vida. ¿De qué manera, Señor, puedo poner en práctica tu palabra? ¿De qué manera puedo vivir conforme a tu evangelio? ¿Sí? Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 7. Los versículos, y vamos a estar leyendo en esta mañana los versículos del 25 en adelante. Hebreos, capítulo 7, los versículos 25 en adelante, dice, voy a leer desde el versículo 24 para enmarcar un poco más el contexto. Refiriéndose a Jesús, dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Sí? El autor de Hebreos es muy claro acerca de la obra de Cristo como sacerdote. Simplemente voy a estar trayendo luz a lo que el texto nos está marcando. La segunda de las tres divisiones principales de la obra de Cristo es justamente su sacerdocio, ¿sí? Un tema cuidadosamente preparado en el Antiguo Testamento y desarrollado de manera más específica en el libro de Hebreos. De hecho, si nosotros leemos todo el libro de Hebreos, lo cual los animo a que lo hagan, junto con toda la escritura, pero si ustedes se detienen a leer el libro de Hebreos, ustedes van a estar viendo cómo el autor de Hebreos exhorta. Los creyentes que reciben la carta estaban pasando por una crisis muy importante de fe. Estaba el contexto más inmediato, estaban sufriendo de manera continua persecuciones, estaban incluso flaqueando en su fe. Eso nosotros lo podemos ver en Hebreos capítulo 11, donde el autor exhorta a que visiten a los que estaban presos como si ellos mismos estuvieran presos, a que reciban hasta incluso uno mismo los látigos por sus propios hermanos, ¿sí? El contexto nos da un poco la claridad. Los creyentes de Hebreos, estaban incluso flaqueando en su fe. Y el autor de la carta, de la epístola, dice, bueno, ¿de qué manera podemos animar a estos hermanos? ¿De qué manera podemos hacer que su fe se avive? ¿De qué manera podemos hacer que su celo por Cristo aumente? Bueno, empieza exaltando a Cristo a una posición sublime, ¿sí? Exalta a Cristo de una manera como ninguna otra carta presenta a Cristo. Nos va mostrando a Cristo como lo que venimos estudiando. 100% hombre, 100% Dios, que se despoja de toda su gloria para redimir por medio de su propio sacrificio a su pueblo, y empieza a mostrarnos la supremacía de Cristo en cada uno de los aspectos, ¿sí? Hemos visto a Cristo superior a los profetas del Antiguo Testamento, ahora vamos a ver a Cristo superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento, y después el autor mismo de Hebreos nos va a exhortar a que miremos a Cristo como superior o supremo a cualquier rey o autoridad que pueda haber sobre la tierra. Entonces, ¿de qué manera nuestra fe crece? Crece en la medida en que nosotros podemos comprender más y más acerca de la persona de Cristo. Cuando nosotros vemos, al igual que los creyentes de Hebreos, quién es Cristo, nuestra fe aumenta. Nosotros podemos empezar a caminar con mayor claridad y con mayor seguridad de quién es y de cómo nosotros estamos unidos a Él. Entonces, ya el autor de Hebreos nos está exhortando a que miremos a Cristo como sacerdote, ¿sí? Ahora, un sacerdote es un hombre nombrado para actuar en lugar de otros en las cosas relacionadas con Dios. Eso es una definición bastante simple acerca de qué es un sacerdote. Un sacerdote, vuelvo a repetir la definición, es un hombre nombrado para actuar en lugar de otros en las cosas relacionadas con Dios, ¿sí? Cuando vemos a un sacerdote pensamos, es decir, un mediador.
En esto es lo que estamos pensando. Un sacerdote literalmente es un mediador. En Cristo, esta función sacerdotal o de intermediario se logra en dos maneras. Y estos van a ser los dos puntos más fuertes de la enseñanza del día de hoy. En primer lugar, al ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado, algo que los sacerdotes del Antiguo Testamento no podían hacer, como vamos a estar considerando. Y en segundo lugar, al interceder por su pueblo en los cielos, ¿sí? Cristo cumple esta doble función como sacerdote. Por un lado, se ofrece a sí mismo y Él es el que lleva a cabo su sacrificio por el pecado y al mismo lugar, y en segundo lugar, mejor dicho, intercede por su pueblo en los cielos. No solamente nos presenta a Dios, no solamente presenta al pueblo delante de Dios, sino que está ahora de manera continua y perfecta intercediendo por su pueblo. ¿Sí? Vamos a tocar estos puntos. El hecho de que Jesús mismo sea el sacrificio por los pecados ya debería dejar en claro que su sacerdocio es distinto y superior a las funciones sacerdotales del Antiguo Testamento. Pero no solamente en este sentido Cristo es superior, ¿sí? Miren, en primer lugar, según el sistema del Antiguo Testamento, los sacerdotes de Israel debían ofrecer un sacrificio no solo por quienes representaban, sino también para sí mismos, ¿sí? Ya que ellos también eran pecadores. Los mismos sacerdotes tenían que ofrecer un sacrificio no solamente por el pueblo, sino que debían presentar primero una ofrenda por ellos mismos. Miren el libro de Levítico. Levítico capítulo 16, el versículo 6. Todo el capítulo 16 son instrucciones acerca de cómo llevar adelante el día de la expiación. De hecho, la Reina Valera 60 lo titula así, ¿no? Pero en el versículo 6 se da esta exhortación y dice: y hará traer Aarón el becerro de la expiación. ¿De quién es? Que es suyo. Y hará la reconciliación por sí y por su casa, ¿sí? Recién que Aarón ofrecía primero sacrificios para que sus propios pecados y los de su propia casa sean perdonados y sean, como la palabra dice, expiados, corridos, quitados de en medio delante de Dios. Recién ahí Aarón estaba capacitado para ofrecer sacrificios por todo el pueblo, ¿sí? De hecho, estos sacrificios se hacían una vez al año, ¿sí? Como vamos a estar considerando. Entonces, antes que el sumo sacerdote de todo el pueblo de Israel pudiera entrar al lugar santísimo, lo cual hacía una vez al año, debía presentar sacrificios por sus propios pecados y luego de esto recién podría continuar con la ceremonia. La sangre, dice el Levítico, sigue después enseñando acerca de cómo debía ofrecerse el sacrificio de expiación. La sangre era rociada después por delante de todo el propiciatorio dentro del lugar santísimo. ¿Sí? Los sacrificios que ofrecían los sacerdotes eran inadecuados, ¿sí? Los sacrificios que ofrecían los sacerdotes eran inadecuados. Enseñaban que el camino de salvación era por medio de la muerte de una víctima inocente, ¿sí? Pero la sangre de los corderos y de las cabras no podrían quitar el pecado. Esto se reconoce tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Miren el libro de Miqueas, capítulo 6, y también el autor de Hebreos habla acerca de lo mismo. Miqueas, capítulo 6, los versículos del 6 al 7, dicen: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Obviamente esto es una pregunta retórica. Obviamente cada una de estas preguntas que Miqueas hace nos está marcando que es insuficiente el sacrificio. El Antiguo Testamento de por sí reconoce
que los sacrificios que la casa de Israel debía presentar una vez al año para expiar los pecados eran insuficientes. Vuelvo a leer Miqueas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10.000 arroyos de aceites? ¿Daré mi primogénito por causa de mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y el mismo autor de Hebreos, en el capítulo 10, en los versículos del 4 al 7, también nos muestra y dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es hermoso este pasaje, porque nos muestra en el corazón de Dios. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de manera continua debía ofrecer sacrificios para poder quitar el pecado que había delante del pueblo y de Dios, para poder quitar esa brecha, nosotros vemos que los sacrificios en el Antiguo Testamento son solamente sombras de lo que Cristo iba a hacer de manera perfecta. Vemos que los sacrificios, que a pesar de ser un medio por el cual Dios da la reconciliación del pueblo con su persona, son sacrificios y ofrendas que a Él mismo no le agradan. El pecado no puede ser quitado por una oveja, no puede ser quitado por un macho cabrío, no puede ser quitado por un cordero. No es suficiente el hecho de que esa sangre fuera derramada. Vuelvo a mis apuntes, perdón. Por los sacrificios, por último, los sacrificios de los sacerdotes eran incompletos, como también lo atestiguaba el hecho de que tenían que ser ofrecidos vez tras vez. ¿Cómo vemos que también el sacrificio de los sacerdotes era incompleto? Todos los años tenía que volver a hacerse el mismo rito. Todos los años debían ofrecerse las mismas ofrendas. En Jerusalén, por ejemplo, el fuego sobre el principal altar de sacrificio nunca se apagaba. Y en algunos días de reposo importantes, como el de la Pascua, se ofrecían literalmente cientos de corderos. Nosotros estamos muy distantes de entender qué es todo este rito por la expiación de pecado. Pero imagínense el fuego del altar encendido de manera continua. Colas de millares de personas que vienen a ofrecer sacrificios por expiación. De hecho, el panorama que se habrá visto, por ejemplo, en las fiestas como las Pascuas, era terrible. ¿Sí? Pero ahora vamos a considerar a Jesús como el sacrificio eterno, completo y perfecto. En oposición a este sacerdocio terrenal, el sacrificio de Jesús fue realizado por uno que es perfecto y que por lo tanto no necesitaba de ningún sacrificio para sí, como lo expresa el autor de Hebreos en los versículos que leímos del capítulo 7, los versículos del 26 en adelante, que vuelvo a leer. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, refiriéndose a Cristo. ¿Sí? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En segundo lugar, Cristo, siendo Él perfecto y al mismo tiempo el sacrificio realizado por Jesús fue perfecto, por lo tanto podía pagar el precio por el pecado y quitarlo de en medio de una vez y para siempre, algo que los sacrificios de Israel no podían hacer. Los sacrificios, como vengo mencionando, solamente eran una sombra. Los sacrificios
nos muestran lo perfecto, nos muestran aquello que estaba por venir, y no se refería otra vez a otros sacrificios, se estaba refiriendo a aquel cuyo cuerpo iba a ser inmolado por causa de los pecados del pueblo. La muerte de Cristo fue lo real, la expiación verdadera, y solo en base a esta expiación es la cual Dios declara justo al pecador, ¿sí? Y acá hago solamente un paréntesis para que pensemos un minuto. No hay sacrificio que nosotros vamos a poder ofrecer a Dios, llámese cualquier sacrificio, para poder obtener el agrado de Dios hacia nuestras vidas. Llámese devoción, llámese penitencia, llámese exigencia en una vida moral. Ningún sacrificio nos va a poder poner a cuentas con Dios. Solamente, y es en base al derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, es que nosotros somos reconciliados por el Padre, ¿sí? Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 14 nos dice, Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 14 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Tercero, a diferencia del sacrificio de los sacerdotes del Antiguo Testamento que tenían que ser repetidos diariamente, el sacrificio de Jesús fue completo y eterno. Y como evidencia de esta obra, ahora está sentado a la diestra de Dios. En el templo, y esto me gustó de un autor que se llama Montgomery, dice: en el templo judío no había sillas, lo que significaba que la tarea de los sacerdotes nunca terminaba, ¿sí? Nunca terminaba la tarea de los sacerdotes, continuamente tenían que estar en servicio. Sin embargo, acerca de Cristo se nos dice en Hebreos capítulo 10, los versículos del 12 al 14, nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué pasa? Se ha sentado ahora a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre ¿a quiénes? A los santificados. ¿Sí? El autor de Hebreos, vamos a ver algunas referencias acerca de que la obra de Cristo ya está acabada y fue perfecta. Hebreos capítulo 7, versículo 27. Dice acerca de la obra de Cristo, dice que no tenía necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Más adelante, en el 9, capítulo 12, que lo leímos recién: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Más adelante, los versículos del 24 al 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido
para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sigue en el capítulo 10, versículos 1 y 2. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán jamás conciencia de pecado. Y más adelante, los versículos 10 del capítulo 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Más adelante, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Capítulo 13 de Hebreos, versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Sí? Todos estos textos nos citan una y otra vez que el sacrificio de Cristo fue perfecto, y al mismo tiempo nos siguen remarcando una y otra vez que lo que veíamos en el Antiguo Testamento eran simplemente sombras de lo que Cristo iba a hacer de manera perfecta. Por tanto, Jesús cumplió todas las expectativas que fueron prefiguradas, no solo por los sacrificios del Antiguo Testamento, sino también por medio de la vida y acciones de los sacerdotes que los ofrecían. Jesús fue el sacrificio y al mismo tiempo el sacerdote que ofrecía el sacrificio. Jesús es ahora el gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, como cantábamos en Hebreos capítulo 4, versículo 14, y que se ha presentado ante Dios en favor nuestro, y puesto que Él ha ofrecido un sacrificio que acaba para siempre con la necesidad de otros sacrificios. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Es importante que nosotros consideremos estos puntos. ¿Sí? Es importante incluso cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos cómo el Señor es exhaustivo a la hora de mostrar cómo deben ser llevadas las ofrendas, cómo deben ser presentadas. Cuando nosotros leemos el libro de Levítico, cómo leemos sobre todo cómo deben ser presentadas las ofrendas y cómo deben ser ofrecidos, no debemos enroscarnos solamente en lo circunstancial del momento, sino también debemos ver cómo esto nos lleva y nos apunta al sacrificio perfecto que es Cristo. Debemos mirar el Antiguo Testamento y estar como el pueblo de Israel expectantes a ver de qué manera esto es sombra de lo que está por venir, de qué manera el Antiguo Testamento es sombra de Cristo, de qué manera esto nos está empujando a tener una necesidad aún más grande que lo perfecto se nos revele. Nosotros tenemos la gracia de que tenemos la redención completa. Los creyentes del Antiguo Testamento estaban expectantes acerca de la obra que Dios iba a hacer por medio del Mesías. Y están mirando hacia la cruz. Los creyentes del Nuevo Testamento están mirando hacia atrás y están entendiendo cómo Cristo cumplió de manera perfecta lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros tenemos estas dos revelaciones, estos dos pactos, para poder ver y estar expectantes de manera continua de cómo Dios se mostraba en el Antiguo Testamento y cómo Dios ahora nos revela a Cristo por medio del Nuevo Testamento. Ahora, en quinto lugar, vamos a hacer algunas consideraciones acerca de los sacrificios. Miren lo que dice el autor de Hebreos a creyentes judíos. Miren lo que les dice en el capítulo 5, versículo 11. Vuelvo a enfatizar, esto es una carta pensada para creyentes que eran judíos, ¿sí? O sea que todo lo que estábamos hablando acerca de los sacrificios del Antiguo Testamento, ellos lo tenían de manera presente, ¿sí? Sin embargo, en el versículo 11 del capítulo 5 encontramos: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil ¿de qué? De explicar,
por cuantos habéis hecho tardos para huir. Aún para los creyentes que estaban recibiendo la carta de Hebreos, estaban recibiendo esta epístola de manera, y la estaban leyendo y tenían de manera fresca, si se puede decir en una palabra, todo lo que los sacrificios representan. Aún para ellos hay muchas cosas que decir y son difíciles de explicar, ¿sí? Imagínense la distancia que nosotros tenemos acerca del sacrificio ofrecido en el Antiguo Testamento. No tenemos una idea de lo que eso representa. Aún si lo pudiéramos hacer gráfico, no lo entenderíamos. Estamos mirando como si estuviéramos delante de un televisor. Simplemente estamos viendo, pero no tenemos las emociones que el mismo pueblo estaba sintiendo a la hora de ofrecer sus propios sacrificios. No tenemos tampoco la imagen visible, aunque se las pudiera graficar verbalmente. Las palabras no van a alcanzar para representar lo que es desgarrar un carnero inocente delante de todo el pueblo. O sea, podemos hacernos la idea, pero no lo llegamos a entender de manera cabal. Entonces, cualquier enseñanza sobre los sacerdotes y los sacrificios va a resultar muy difícil de comprender para la mayoría de nosotros. Sin embargo, las instrucciones que nosotros vemos tan elaboradas sobre cómo debían ser realizados los sacrificios fueron dadas para enseñar tanto la naturaleza grave del pecado como asimismo la manera que Dios había provisto para tratarlo. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Levíticos, de qué manera debe llevarse a cabo la ceremonia de la expiación por los pecados, nos parece complejo, hay que ser honestos. A veces hasta incluso nos puede llegar a cansar leerlo, es muy meticuloso. El Señor fue muy preciso en cuanto a cómo debe llevarse cada aspecto, cada detalle, hasta incluso cómo se levantó el tabernáculo. El Señor dio instrucciones específicas de cómo deben ser las cortinas, de qué color deben estar pintadas, cómo deben estar acomodados, cómo debe estar acomodado el lugar del propiciatorio, cómo debe estar el lugar santísimo separado, cómo deben ser las vestiduras incluso de los sacerdotes. Tenían que vestir de lino, sus calzoncillos eran de lino, la mitra era de lino, cómo debían limpiarse y lavarse para entrar en el sacrificio. Todo eso nos muestra y nos refleja, en primer lugar, la gravedad del pecado. Dios es muy celoso acerca del pecado, y eso lo hemos visto cuando estudiamos la santidad de Dios. Pero al mismo tiempo vemos cómo Dios trata el pecado y cómo debe tratarse el pecado. Haciendo una aplicación muy simple acerca de esta enseñanza, cuando leemos cómo Dios instruye acerca de cómo debe ser la expiación en el Antiguo Testamento, nosotros debemos estar pensando en esto. Dios es muy celoso de su santidad. Dios es muy celoso de su santidad. Y Dios es muy celoso del pecado. Hemos estudiado esto de las Escrituras. El pecado hace que Dios nos mire como peores que gusanos. Los gusanos no pecan, ¿sí? Somos peores que los gusanos cuando estamos en situación de pecado, ¿sí? Cuando estamos en una condición de esclavitud al pecado, somos peores que los gusanos. Nosotros podemos ver a los gusanos que salen de las cosas podridas, nos genera repulsión. Bueno, a Dios le genera mucho más repulsión. Y en el contexto y en nuestra cultura, estos conceptos tan elevados acerca de la santidad de Dios no los puede soportar y crean frases como, bueno, Dios ama al pecador. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿sí? Sin embargo, la palabra nos dice, Dios odia el pecado y su arco está tensado, listo para asatear, para lanzar su flecha en contra del pecador si él no se arrepiente. Efesios capítulo 2 nos dice, éramos objetos de ira, lo mismo que los demás. Luego de hacer Pablo un detallado acerca de cuál es la condición en la cual pertenecíamos antes de llegar a Cristo. Éramos hijos de desobediencia, amábamos los placeres de este mundo, éramos arrastrados por los pensamientos de este mundo y éramos esclavos de nuestra propia naturaleza caída. Y en conclusión a todo eso éramos objetos de ira de Dios, ¿sí? Si no tenemos un concepto sano, bíblico, acerca de lo que es la ira de Dios hacia el pecado, no vamos a poder gozarnos de la expiación por medio de Cristo.
Si el pecado es algo que Dios toma a la ligera, en vano murió Cristo. En vano fue necesaria que la tercer parte de la Trinidad se hiciera hombre, viviera una vida perfecta y muriera por cada uno de los pecadores que estaba representando en la cruz. Si Dios no tratara de manera severa el pecado y no odiara el pecado, no habría quebrado la comunión tan íntima que tenía con su Hijo. Cristo, Jesús, grita en la cruz: Dios mío, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué esto quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué se cortó esa comunicación? ¿Por qué Dios quiebra la comunión íntima que tiene con el Hijo? ¿Sí? Si el pecado fuera algo tan simple que Dios lo pasara por alto simplemente porque Dios es amor, no estaríamos considerando sanamente la obra de Cristo en la cruz y no nos estaríamos gozando. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos los sacrificios en el Antiguo Testamento, vemos la gravedad del pecado. Y el pecado significa justamente la muerte. ¿Sí? Es una lección sobre el juicio de Dios. Cuando nosotros vemos esto, es una lección. Nos está mostrando que el pecado lleva a la muerte y que es una lección sobre el juicio de Dios. Significa que el pecado es algo muy serio. En Ezequiel capítulo 18, versículo 4, no hace falta que lo busquen, dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Entonces, cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos los sacrificios, nos está mostrando estas lecciones. El pecado es algo muy serio, lleva a la muerte. Al mismo tiempo nos está mostrando el juicio de Dios y al mismo tiempo nos está enseñando cómo Dios trata. Pero al mismo tiempo hay un mensaje de gracia. Nosotros podemos ver en los sacrificios del Antiguo Testamento un mensaje de gracia. El sacrificio es significativo porque la gracia de Dios provee un sustituto. El pueblo mismo no perece. Dios mismo instituye, presenta un sustituto. El macho cabrío o el cordero no es ese sustituto, sino que es meramente lo están señalando a Jesús. ¿Sí? Jesús fue y es el sustituto. Él es el único perfecto y todo suficiente sacrificio por el pecado en base al cual Dios puede justificar al pecador. ¿Sí? Aún en el mensaje que nosotros vemos en los sacrificios del Antiguo Testamento, vemos la gracia de parte de Dios. Él provee un sustituto. Sería un error considerar que el sustituto es simplemente la oveja o el macho cabrío o el carnero. ¿Sí? Eso no es el sustituto, esa es la sombra. Eso es la sombra de lo que Dios está preparando cuando venga lo perfecto, y es Cristo. Esto, por un lado. Vimos a Jesús como en todos estos puntos y hemos estado considerando a Jesús como el sacrificio perfecto y el sacerdote perfecto. Pero ahora vamos a estar considerando en segundo lugar cómo Jesús intercede de manera perfecta por su pueblo. Una parte de la función sacerdotal es justamente la de ser mediador. Jesús intercede por nosotros. Ahora Él está intercediendo por nosotros. Miren cómo intercede, por ejemplo, por Pedro en Lucas capítulo 22, los versículos del 31 al 32. Están en el contexto de la cena, ¿sí? Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero que yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y luego Pedro le contesta, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Sí? El diablo había pedido por Pedro para zarandearlo, un contexto muy similar a lo que se presenta en el capítulo de Job. ¿Sí? El diablo se presenta delante de Dios el Padre y pide poder zarandear a Job. ¿Sí? Dios le da autoridad para que el diablo pueda tentar,
golpear la fe de Job de muchas maneras. Lo mismo está haciendo ahora el diablo con Pedro. Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Esto es toda una enseñanza. Podría ser todo un sermón acerca de todo lo que está incluido acá, ¿sí? Básicamente el diablo no tiene autoridad por sí mismo para zarandear al pueblo, está teniendo que pedir autoridad y permiso al Señor para zarandearlos. Se le presenta y dice: aquí Satanás os ha pedido. No puede Satanás meterse por sí mismo a zarandearlos, pero por eso Jesús dice: Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, ¿sí? También como la imagen, no me acuerdo bien qué cita es, pero es como la imagen de estar el varón de Dios delante de Dios mismo y el diablo acusándolo de manera continua. Zacarías, ahí está, Zacarías, ¿sí? Y tienen que callarlos. Jesús mismo está presentándose ahora de manera continua, orando, intercediendo por cada uno de nosotros, en la misma intención que con Pedro, para que nuestra fe no falte, ¿sí? Este ejemplo también lo vemos, por ejemplo, en la oración que Cristo realiza por su iglesia en Juan capítulo 17. No hace falta que lo busquen, simplemente voy a mencionar algunos puntos, ¿sí? Pero Jesús no ora para que sus discípulos sean ricos y personas importantes en el imperio romano. Juan capítulo 17, Jesús no está orando por eso. Jesús, su oración es para que sean hombres y mujeres como Él desea que sean. Hombres y mujeres en los que las marcas de una iglesia son evidentes. Jesús ora para que vivan el gozo, la santidad, la verdad, la misión, la unidad y el amor. Eso es por lo que Cristo ora e intercede por su iglesia. Podríamos preguntarnos de qué manera Cristo está intercediendo o cuáles son las oraciones que Cristo está elevando por su pueblo. Juan capítulo 17 nos muestra. Jesús está orando para que la iglesia viva en el gozo, la santidad, la verdad, la misión, la unidad y el amor, ¿sí? Tenemos pasajes como Hebreos, capítulo 7, versículo 25, que es el texto que estamos leyendo en esta mañana. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 18, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sí? Un teólogo que se llama Berkhoff, y con esto termino en cuanto a la aplicación, dice lo siguiente: es un pensamiento consolador saber que Cristo está orando por nosotros, incluso cuando somos negligentes en nuestra vida de oración, que está presentando al Padre aquellas necesidades espirituales que no estaban presentes en nuestras mentes y que a menudo olvidamos incluir en nuestras oraciones, y que ora por nuestra protección en contra de peligros de los cuales no estábamos conscientes, y en contra de enemigos que nos amenazan aun cuando nosotros no nos demos cuenta. Jesús está orando que nuestra fe no cese y que salgamos al final vencedores, ¿sí? Hay un pensamiento continuo. Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Esto debe darnos, hermanos, mucha paz a la hora de orar. Nuestras oraciones no son perfectas. Cristo es perfecto y las presenta de manera perfecta delante del Padre. Puede que no tengamos palabras, oratoria, puede que hasta incluso seamos, como decimos acá, toscos, brutos para expresarnos en nuestras oraciones,
No importa, Cristo está intercediendo de manera perfecta por nuestras oraciones. Puede que incluso nosotros ni siquiera sepamos cómo orar o qué necesidades pedir de manera específica. Cristo está intercediendo por cada una de nuestras oraciones. Y aun cuando nosotros somos negligentes, como dice Berkov, en nuestras oraciones y no oramos como debe ser, aún Cristo está intercediendo por nosotros. No solamente por nuestros pecados, no solamente aún por nuestros pecados en nuestra mente. ¿Cuántas veces nosotros faltamos en nuestros pensamientos? Cristo pagó por cada uno de esos pecados. Cristo pagó por cada uno de nuestros pecados que aún están en nuestra mente. Por cada una de nuestras batallas Cristo ya pagó. Nos tiene que dar mucha paz el saber que Cristo está de manera continua intercediendo por nosotros. Para terminar, Lucas capítulo 22, los versículos del 15 al 20. Estamos en el contexto de la cena con sus discípulos. Y les dijo: "Oh, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios". Y habiendo tomado la copa, y dio gracias, dijo: "Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga". Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: "Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí". De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: "Esta es la copa en el nuevo pacto, en mi sangre, que por vosotros se derrama". ¿Sí? Nosotros ahora vamos a compartir la cena, ¿sí? Y debemos recordar esto, lo que hemos estudiado en el día de hoy. El cuerpo de Cristo fue partido por cada uno de nosotros, por nuestra rebelión, por nuestro pecado. Su sangre fue derramada como el cordero inocente por cada una de nuestras transgresiones. Nosotros hoy podemos acercarnos al Padre de manera continua y hallar gracia y saber que ahora, dentro de poco, vamos a poder acercarnos delante del Padre y compartir con Él. Solamente quiero antes de compartir la cena, hacer solamente una consideración nada más. Sobre todo los versículos del 24 al 30, que es una conversación que tienen los discípulos en el mismo contexto, ¿sí? Y en el mismo contexto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo: "Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hay una disputa entre los discípulos, aún en el contexto de la cena. ¿Quién es el mayor? ¿Quién va a estar sentado a tu derecha? ¿Quién va a ser más grande en tu reino? Y Jesús les explica y le dice, les dice a sus discípulos, mayor es el que sirve, mayor es el que está. Mírenme a mí, ¿no estoy acaso entre ustedes como el que sirve? ¿Sí? Y esto también lo tomo en el contexto de la cena y también lo tomo a la hora de compartir la cena. ¿Por qué? Porque la cena justamente representa la unión de un cuerpo que Cristo compró con su sangre. Jesús partió su cuerpo y derramó su sangre por un cuerpo. ¿Y qué debe ser la manifestación del cuerpo? Justamente como leíamos en Juan, el amor, como vemos ahora en el contexto inmediato de Lucas, el servicio, ¿sí? Entonces, no solamente compartamos en esta mañana la cena recordándonos el sacrificio de Cristo por cada uno de nuestros pecados y cómo Cristo partió su cuerpo por cada una de nuestras transgresiones, sino tengamos también presente que Cristo vino para servir y vino para mostrarnos en su ejemplo cómo debemos relacionarnos con el cuerpo, ¿sí? Cristo vino también para ganar un cuerpo para sí mismo, una iglesia, y Él la va a presentar limpia y sin mancha delante de su trono con gran alegría. Cristo va a volver por su novia, que es la iglesia,
¿sí? Nosotros debemos ser diligentes en servirnos mutuamente para presentarnos santos, limpios y sin mancha, como la novia que Cristo espera. ¿Sí? Oremos. From beginning to the end, it's your grace. We will never comprehend why you drew